Del odio al amor, escrito por Mari Yanes y narrado por Astrid Graham, para el canal Candy Amigas Audiofix. Capítulo 18. Caminaban rápido, alejándose del muelle 14. Terry le explicaba a Albert y George de manera resumida la situación. Es por eso que debo regresar a mi colegio lo antes posible, explicaba Terry, sus palabras brotando apresuradas, como si el solo hecho de verbalizarlo pudiera hacer más real su urgencia. Antes de que Anthony, al ver que su plan ha fallado, intente hacerle algo a mi padre o a la propia Candy. Es capaz de cualquier cosa cuando se siente acorralado. Albert escuchaba con atención, su expresión grave, la mandíbula apretada bajo la sombra de su sombrero. Había en su rostro la serenidad de quien ha visto demasiado en la vida como para sorprenderse por la maldad humana, pero también una chispa de indignación que delataba su sentido de justicia. Parece que has tenido problemas serios con ese chico, Anthony. Un odio profundo, observó, y su voz era un murmullo grave que pareció pesar más que las propias palabras. Terry asintió y por un instante su mirada se perdió en las aguas oscuras del puerto, como si buscara allí las respuestas a preguntas que aún no sabía formular. Un rastro de amargura curvó sus labios hacia abajo. Sí, admitió, y la palabra salió más áspera de lo que hubiera querido. Pero lo que más me preocupa ahora no es él. Es cómo estará Candy. Tengo un miedo terrible de que él y Susana hayan planeado hacerle algo. Ella es quien más peligro corre por asuntos en los que nunca debió verse envuelta. Anthony sabe que con ella es donde más me dolerá. Al decir su nombre, sintió un nudo en la garganta que no pudo tragar. La imagen de Candy sonriendo como si el mundo no pudiera hacerle daño se clavó en su pecho como una daga. Si algo le sucedía por su culpa, si su sombra alargada alcanzaba a manchar la luz que ella llevaba dentro, jamás podría perdonárselo. Fue en ese momento, cuando la angustia amenazaba con desbordarse, que un sonido distinto perforó el silencio del puerto. Un rumor sordo, primero apenas perceptible, que fue creciendo hasta convertirse en el rugido cercano de un motor. Un viejo auto emergió de la bruma al final del callejón entre almacenes, sus faros rasgando la penumbra. Frenó bruscamente, con un chirrido de neumáticos sobre el adoquín mojado que hizo eco entre las paredes de los edificios. Antes de que el coche se detuviera por completo, una puerta trasera se abrió de golpe. Archie asomó la cabeza por la ventanilla delantera, su rostro iluminado por la tenue luz del salpicadero, y por un instante sus ojos se abrieron con tal sorpresa que parecían querer saltar de sus órbitas. «¡No puede ser! ¡Es Terry!», exclamó, y su voz era un estallido de incredulidad y júbilo. Pero lo que sucedió después borró cualquier otra cosa de la mente de Terry. Porque entonces, como si el propio destino hubiera decidido que ya era suficiente esperar, Candy salió disparada del automóvil. Terry sintió que el corazón se le paraba. Ella estaba allí, a pocos metros de distancia, y sin embargo, el tiempo que tardó su mente en procesar la imagen, le pareció que la separaba un abismo de días, de miedo, de noches en vela. Su vestido, aquel que recordaba limpio y cuidado, ahora estaba sucio y desgarrado en el dobladillo, como si hubiera forcejeado entre zarzas o contra manos que no merecían tocarla. Su cabello rubio, siempre tan luminoso, caía en desorden alrededor de su rostro, y sus mejillas, que él recordaba sonrosadas por la vida, estaban completamente mojadas. Pero sus ojos... Cuando aquellos ojos encontraron los suyos, algo cambió. Como si una chispa hubiera prendido en su cuerpo, se acercó. ¡Terry! Su nombre escapó de sus labios como un susurro, pero para él fue alto y claro. Aquella sola palabra contenía alivio, incredulidad, lágrimas contenidas y una emoción que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera. «Candy», respondió él, y su voz tembló al pronunciarlo, porque decirlo era hacerlo real, era aceptar que ella estaba allí, viva, entera, frente a él. Y entonces el mundo se detuvo.
El puerto, el frío, el peligro acechante, los almacenes sombríos, la bruma que lo envolvía todo, la amenaza latente de Anthony, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido. Solo quedaron ellos dos, separados por unos pocos metros de adoquines que se convirtieron en los más largos y los más cortos de su vida. Echaron a correr al mismo tiempo, como si un mismo resorte los hubiera impulsado. Los pasos de Terry resonaron fuertes sobre el suelo, mientras Candy levantaba su vestido para no tropezar, sus pies descalzos golpeando la piedra húmeda. ¿Dónde había dejado sus zapatos? La distancia se cerró en lo que pareció una eternidad y un abrir y cerrar de ojos, hasta que por fin sus cuerpos se encontraron. Se fundieron en un abrazo con intensidad. Terry la envolvió con sus abrazos como si quisiera protegerla de todos los peligros pasados, presentes y futuros, y ella se aferró a él con la desesperación de quien ha estado a la deriva y encuentra por fin tierra firme. Fue un abrazo que expulsó todo el miedo, todo el frío, toda la angustia de los días anteriores, dejando solo el calor de dos cuerpos que se reencontraban contra todo pronóstico. Terry enterró su rostro en el cabello de Candy y el aroma familiar inundó sus sentidos, desatando algo que había mantenido contenido durante demasiado tiempo. Sus manos temblaban aún cuando acariciaban su espalda, como si necesitaran confirmar una y otra vez que ella era real, que sus huesos eran sólidos bajo su piel, que su corazón latía con fuerza contra el suyo. Estoy tan feliz de que estés bien, murmuró contra su oído y su voz salió ronca, quebrada por la emoción. Tenía tanto miedo de que te pasara algo por mi culpa. No lo soportaría, Candy, no podría. Candy se aferró a él con más fuerza aún, y él sintió el calor de sus lágrimas filtrándose a través de la tela de su camisa, humedeciendo su hombro. Pequeños sollozos agitaban su respiración, y cuando habló, su voz era apenas un hilo. Yo también te busqué, creí que... No pudo terminar la frase. El pensamiento era demasiado oscuro, demasiado cerca de la pesadilla que había estado viviendo. Se separaron un poco, apenas lo suficiente para mirarse a los ojos. Las manos de Terry subieron a su rostro, sus dedos temblorosos apartando con infinito cuidado los mechones de cabello que se pegaban a sus mejillas húmedas. Su pulgar trazó el arco de sus pómulos, la curva de su mandíbula, como si estuviera aprendiendo de nuevo cada línea, cada detalle que la ausencia había vuelto sagrado. Candy, por su parte, dejó que sus manos recorrieran sus brazos, sus hombros, como si necesitara asegurarse de que él también estaba allí, de que no era un espejismo que la bruma del puerto hubiera conjurado para luego arrebatarle. Y entonces, como si un resorte oculto se hubiera soltado en su interior, la expresión de Candy cambió. La ternura dio paso a una furia repentina y muy específica, una indignación que había estado gestándose desde el momento en que sus ojos habían caído sobre aquellas palabras malditas. Sin previo aviso, su mano se alzó rápida como un latigazo y sus dedos encontraron la oreja de Terry con una precisión quirúrgica. ¡Ay!, exclamó él, llevándose instintivamente una mano a la oreja castigada, aunque una sonrisa nerviosa comenzaba ya a dibujarse en sus labios. ¿Por qué escribiste que yo era una mimada gritona y sofocante?, exigió saber Candy, y aunque sus ojos aún brillaban con el fulgor de las lágrimas recientes, ahora ardían también con la llama de una indignación absolutamente genuina. Terry parpadeó, desconcertado por el repentino cambio de registro, pero la sonrisa nerviosa se ensanchó, revelando un atisbo de aquel chico pícaro que ella conocía también. ¿La leíste?, preguntó, y su tono era ya casi una disculpa. Esa carta ya es vieja, la escribí hace tiempo antes de... ¡Claro que la leí!, lo interrumpió Candy, soltándolo para poner las manos en las caderas, adoptando una postura que en cualquier otra circunstancia habría sido cómica, pero que ahora era la manifestación más pura de su carácter. Y además, Susana no es ninguna belleza, es más bien una bruja de cuento, de esas que envenenan manzanas y tejen telarañas en las torres. Debiste estar completamente ciego para escribir que era la más hermosa. Esa chica está loca, Terry, loca de atar. Candy. Pero escúchame bien, lo interrumpió de nuevo, señalándolo con un dedo que no temblaba ni un milímetro.
aunque sus labios aún recordaban el terror de las horas pasadas. Si vuelves a pensar algo así o a escribir esas tonterías por ahí, yo... No terminó la amenaza. Quizá porque su imaginación no alcanzaba a formular un castigo proporcionado al delito, o quizá porque el brillo en los ojos de Terry, aquel brillo que siempre la había desarmado, había regresado con toda su intensidad. Los labios de Terry se posaron sobre los suyos, silenciándola de la manera más efectiva, la única en que aquellos momentos tenía sentido. No fue un beso tímido ni duditativo, sino la culminación de todo lo que no habían podido decirse, de todas las horas de angustia, de todas las veces que habían llamado sus nombres en la oscuridad, esperando una respuesta que no llegaba. Candy cerró los ojos y por un instante el puerto, el frío, el peligro, todo desapareció. Solo existió el calor de sus labios, la firmeza de sus brazos alrededor de ella, la certeza de que, contra todo pronóstico, estaban juntos. En la penumbra del muelle, con la bruma envolviéndolos como un manto cómplice, aquel beso fue un juramento más sólido que cualquier palabra. Cuando se separaron, Terry la miró a los ojos con una seriedad que ella rara vez había visto en él, una gravedad que hablaba de promesas hechas en la soledad de las horas más oscuras. No lo volveré a hacer, dijo, y cada sílaba era un compromiso. Nunca, lo juro por todo lo que quiero, que eres tú. Candy, todavía un poco sin aliento, asintió lentamente. La furia que la había sostenido un momento antes se había disuelto, derretida por algo mucho más profundo, mucho más antiguo que cualquier enfado pasajero. Más te vale, consiguió decir, aunque su voz salió más suave de lo que hubiera querido. Un carraspeo educado, deliberadamente discreto, pero imposible de ignorar, los devolvió a la realidad. Archie estaba junto al coche, con las manos en los bolsillos y una expresión que intentaba ser neutral sin conseguirlo del todo. A su lado, Steer sonreía con descaro, mientras Patty se cubría los ojos con una mano en un gesto teatral. Archie aclaró su garganta una vez más. Me alegra ver que el reencuentro ha sido satisfactorio. Y hablo por todos cuando les digo que nos encantaría darles unos minutos a solas, quizá después de su sección de besos. Pero quizás podríamos continuar en un lugar menos expuesto, ¿no les parece? Terry rió, una risa liberadora que pareció sacudir el peso de los últimos días de sus hombros. Miró a sus amigos, a esos que habían recorrido media ciudad para encontrarlo, y una oleada de gratitud, tan vasta como el mar que tenía a sus espaldas, inundó su pecho. Chicos, empezó, pero la voz se le quebró. ¿Pero cómo? Steer señaló a Clint, que había salido del coche en algún momento y corría ahora hacia Terry con la torpeza entrañable de sus patas cortas. El mapache saltó a sus brazos sin titubear, y Terry lo recibió con el mismo instinto protector con el que minutos antes había abrazado a Candy. Me enteré de los boletos de barco en las cosas de Anthony, explicó Steer, y su voz endureció ligeramente al pronunciar aquel nombre. Creí que los usaría para enviarte de viaje de una manera muy permanente, ¿sí me entiendes? Terry acarició a Clint, que ronroneaba de felicidad, si es que los mapaches podían ronronear, enroscándose contra su pecho como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. No creo que los usara para mí, dijo lentamente, la mente trabajando a toda velocidad. No directamente. Candy, que aún permanecía dentro del círculo protector del brazo de Terry, frunció el ceño. Entonces, ¿para qué eran los boletos?, preguntó, y en su voz había un pozo de inquietud que helaba la sangre. Patty se acercó con los brazos cruzados y la expresión grave. No estamos seguros, admitió, pero sea lo que sea, debemos volver y avisar a alguien con autoridad. Anthony no se detendrá. Ya ha llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora. Terry asintió, sintiendo cómo la gravedad de la situación regresaba a posarse sobre sus hombros. Tenía razón, no podían permitirse el lujo de confiarse. Tiene razón, dijo, y luego giró la cabeza, recordando de repente. Esperen, también quiero llevar a... Volteó para buscar a Albert y George, para presentarlos formalmente, para agradecerles como merecían.
pero el callejón detrás de ellos, allí donde hacía apenas unos minutos habían estado los dos hombres, estaba vacío. No había rastro de ellos, ni de la mofeta. Los tres habían desaparecido tan silenciosamente como habían aparecido, dejando tras de sí solo la bruma del puerto, los adoquines húmedos y el eco lejano de unas pisadas que ya nadie podía seguir. Candy lo miró, confundida por la expresión de asombro en su rostro. «¿Terry?», preguntó, su voz cargada de una nueva preocupación. «¿Qué sucede?». «El hombre que me ayudó», dijo Terry, sin poder apartar la mirada del lugar vacío. «Y su amigo desaparecieron». Candy lo apretó del brazo, como si temiera que él también pudiera esfumarse de la misma manera. «¿Por qué lo harían?», murmuró. «Tal vez no querían problemas». Su mirada cayó entonces en Clint, que lamía la mano de Terry con evidente satisfacción, y un rayo de su habitual luz atravesó la preocupación. «Clint, fuiste muy valiente, buen chico». Terry sonrió, acunando al pequeño mapache contra su pecho. La gratitud que sentía hacia aquellos extraños que habían aparecido en su momento más oscuro se mezclaba ahora con un asombro que rozaba lo inexplicable. «Admito que si no fuera por este pequeño amiguito», dijo, levantando a Clint para que todos pudieran verlo. «No creo haber tenido ni la esperanza de verlos, chicos». Y mientras el grupo se reunía alrededor del coche, intercambiando las historias de sus respectivas odiseas en lo alto de un almacén cercano, dos sombras observaban en silencio. Albert ajustó el sombrero sobre su cabeza, mientras George, a su lado, acariciaba distraídamente el lomo de la mofeta que descansaba a su lado. «Buen trabajo», dijo Albert en voz baja, y había en sus palabras un eco de satisfacción que rara vez se escuchaba en él. George asintió sin apartar la mirada del grupo que se alejaba. «A veces», respondió con la misma parquedad, «la mejor ayuda es aquella que no necesita agradecimiento. Pero no creo que tenga la misma suerte el señorito». En el colegio, oficina de la directora. El reloj marcaba la hora justo antes del amanecer, cuando el pequeño grupo, desaliñado y exhausto pero victorioso, irrumpió en el vestíbulo principal y se dirigió directamente a la oficina. Steer, sin ceremonias, abrió la puerta. La hermana Gray, una mujer de edad indefinida y severidad legendaria que estaba escribiendo, levantó la vista, sus ojos entrecerrados detrás de sus lentes de medio montura. «¿Qué hacen? ¿Qué manera es esa de entrar sin llamar? ¿No ven que...?» Su reprimenda se cortó en seco cuando su mirada cayó en las dos figuras al frente del grupo. «¿Terrius? ¿Candy? ¿Cómo es que ustedes... se suponía que...?» Terry, sin dejarse intimidar, dio un paso al frente. «Hermana Gray, fuimos secuestrados a los dos por orden de Anthony Brown». La hermana Gray palideció visiblemente. El nombre pareció resonar en la habitación cargada de libros y autoridad. «¿Anthony Brown? Pero eso es imposible. Él ha estado...» Candy, con una firmeza que sorprendió incluso a Terry, interrumpió. «Debe detenerlo, hermana, inmediatamente. No puede salirse con la suya. Planeó deshacerse de Terry. Y a mí, solo Dios sabe qué más tenía planeado». La hermana Gray se removió incómoda en su silla. Su rostro, usualmente impasible, mostraba un conflicto genuino. «Si lo que dicen es cierto, y no dudo de su palabra, pero me temo que no puedo hacer nada. Al menos no de inmediato». Archie, exasperado, preguntó, «¿Por qué no?». La mujer mayor suspiró, un sonido cargado de resignación y de la compleja red de influencias en las que se movía el colegio. «Porque hace apenas unas horas, antes de que ustedes dos llegaran, solicitó y obtuvo un permiso especial de salida. Dijo que iba a unirse a los esfuerzos de su búsqueda». Un frío más profundo le recorrió a Candy. «Eso es absurdo. Él es el culpable. Él es la razón por la que Terry y yo la pasamos tan mal estos días». Patty, siempre práctica, hizo la pregunta clave. «¿Con quién dijo que iba a unirse a la búsqueda, hermana?».
que se reuniría con sus tutores designados para asuntos de emergencia, con el duque Granchester y la señora Elroy White. Candy sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Anthony no solo había escapado antes de recriminarlo, se había infiltrado y burlado en la cara de quienes estaban angustiados por ellos. Y ahora estaba con las dos personas cuyas decisiones podían alterar sus vidas para siempre. Continuará.